Hola, bienvenido una vez más a nuestro servicio online de Global Ministries. Y voy a ser muy sincero y directo, esta enseñanza es para los hombres. Así que las mujeres hoy pueden tomarse el día libre. Y esto es para los hombres que son padres, para los hombres que son hijos, en fin, para todos ustedes. Y bueno, para las mujeres, escúchame, yo sé que te quedaste ahí. Y dijiste, no, pero a mí me interesa saber sobre el asunto. Sí, es también para las mujeres que aman a un hombre o que aman a hombres en su vida porque son su hijo, porque es su esposo, porque es su abuelo, en fin, quien sea que represente algo para ti. Y vas a entender al final cómo se conecta contigo. Así que para los hombres, vamos, porque tiene que ver con decisiones. Sí, con 4 decisiones que tú vas a tomar en el día de hoy. Y esas 4 decisiones, la primera es, ¿qué es la decisión de cómo vas a definir tu hombría? En otras palabras, ¿qué realmente significa ser hombre? La segunda decisión es la decisión de cómo vas a medir tu éxito como hombre. ¿Cómo vas a saber cuándo estás ganando en tu vida como hombre? La tercera decisión es la decisión de qué vas a perseguir en la vida, de cuáles son esas metas que vas a alcanzar diariamente. Y la cuarta decisión es la decisión de cómo vas a demostrar tu hombría. ¿Cómo vas a saber que estás actuando, comportándote, manifestándote realmente como un hombre? Así que hoy definitivamente vamos a hurgar en esa decisión para asegurarnos de que vamos a terminar bien, de que vamos a retener bien esto de la hombría. Y la pregunta es, ¿por qué es tan importante este tema de la hombría? ¿Por qué es tan importante entonces lo que percibo en mi hombría, cómo mido la hombría, cómo demuestro la hombría, cómo realmente le doy significado a la hombría y por supuesto cómo la demuestro? Es importante porque si te equivocas, impondrás todas esas decisiones que tomas acerca de la hombría a tus hijos. Sí. Pero algo más, crearás expectativas equivocadas para tus hijas si no lo haces correctamente. Primero definamos el concepto de masculinidad. ¿Qué es masculinidad en su concepto? Es un conjunto de atributos, comportamientos y roles generalmente asociados con hombres. Entonces pensemos, cuando hablamos de atributos, entonces hablamos acerca de las cualidades que tiene ese hombre. Cuando hablamos de comportamientos, entonces estamos hablando cómo se desenvuelve, cómo actúa. Y cuando hablamos de roles, estamos hablando entonces acerca de qué es lo que hace, dónde se desempeña. Y lo asociamos que cuando se hace eso, bueno, esa es hombría, eso es masculinidad, eso tiene que ver con los hombres. Así que la masculinidad no siempre es natural. Muchas veces es heredada. Tiene que ver con lo que me dijo mi mamá acerca de, mira, que los hombres no deberían, que así no se comportan los hombres, que los hombres no lloran. Lo que nos hayan dicho, entonces fue lo que heredamos. Asumimos que la masculinidad es intuitiva. En otras palabras, que ser hombre es algo que nace y punto. Pero aun cuando biológicamente y evidentemente somos diferentes a las mujeres, hay una realidad innegable. Y es que alguien más definió la masculinidad por ti. En otras palabras, cuando eras niño, tú no fuiste quien diseñaste esta estructura de así se ve un hombre, ese concepto de masculinidad, esa definición y cómo perseguir esto, sino que alguien lo definió por ti. Entonces entendamos, hay un guión cultural puesto sobre tus hombros como hombre. Y la pregunta que nos deberíamos hacer, ¿qué guión te entregaron?
¿Qué decía ese guión? Porque la verdad es que si ese guión de ser hombre te pesa, no es porque eres débil. Quizá no era de tu talla. Quizá ese guión no necesariamente es la verdad acerca de lo que significa ser hombre. La otra pregunta que nos haremos que es, ¿quién puede definir correctamente la masculinidad? ¿Quién puede decirnos qué significa ser hombre realmente y lo que yo debería perseguir como el guión correcto para desenvolverme correctamente? La verdad es que la masculinidad se siente como un peso y una expectativa acerca de lo que creo que debería ser hombre o lo que los demás creen. Y escuchamos, hijo, esto es lo que hace un hombre. Lo escuchamos o lo emulamos. ¿Por qué? Porque a decir verdad, cuando eras niño, tú no aprendías cosas. Tú sencillamente las absorbías de lo que veías, de lo que leías, de lo que escuchabas. Esa es la verdad. Y vamos, si creciste sin papá, es como que tú tuviste que inventarte lo que representa ser un papá o un esposo porque no lo viste dentro de tu hogar. O si tu padre, aunque hayas crecido con él, fue un padre ausente, también tuviste que completar esos pedazos en tu masculinidad que faltaban. La masculinidad entonces se convierte en una construcción cultural. ¿Por qué? Porque el cine también influyó en ti. Porque programas de televisión o lo que viste dentro de tu sociedad influyeron en ti. Genghis Khan tuvo cientos de hijos, que es interesante si tú puedes googlear su historia. ¿Por qué? Porque este hombre que vivió en la antigüedad pensaba que ser hombre tenía que ver con tener la mayor cantidad de hijos posible. Y lo que hoy sabemos es que el 0.5% de la población masculina mundial comparte su ADN. Entonces, piensen en esto. Si para mí ser un hombre es tener la mayor cantidad de hijos, pienso en mi abuelo paterno. Tuvo algo así como 24 hijos en total, de los que se sepa. ¿Sabe qué? Cuando miro al pasado, yo comprendo que era un concepto de masculinidad. De niño escuchaba frases de las mujeres, incluso de las mamás que decían, bueno, mi toro anda suelto. Como algo así. Hey, las mujeres que se cuiden, porque el hombre no tiene por qué tener responsabilidad en cuanto a su vida sexual. Es más, el mayor temor que muchos papás tenían era que sus hijos salieran homosexuales. Así que para evitar que eso ocurriera, ¿qué hacían? Lo llevaban a un prostíbulo y allí a los 12, 13 años de edad, entonces le decían, hijo, hoy te voy a enseñar a ser un hombre. Y le entregaban un mensaje. Y el mensaje era, tú tienes que actuar como que tu sexualidad es libre y que las mujeres se cuiden. Y por eso entonces, en la antigüedad era muy común que los hombres tuvieran una familia, pero a la vez tuvieran más hijos. Es más, de lo que he dicho, yo soy hijo de la amante de mi abuelo, no de la esposa de mi abuelo. Y ¿sabes qué? Hoy miramos esto y lo vemos como irresponsabilidad. No lo vemos como poder. ¡Guau! ¡Qué poderoso es ese hombre! ¿Cuántos hijos tuvo usted? No, yo tuve 20 regados por diferentes mujeres. ¡Oh, qué poderoso es! No, lo vemos como irresponsabilidad. Así que tiene que ver con cómo nuestra cultura cambió. Sin embargo, la pregunta es, esto era algo que se hacía en la cultura antigua, pero ¿es correcto hoy? No. Ahora, ¿y qué es lo correcto? Probablemente nos lo inventamos también. Así que ten cuidado, hombre, ¿quién escribe tu guión? Porque quien lo escribe dirige tu vida. Así que entendamos esto.
Todos hemos tomado una decisión sobre cómo definir la masculinidad, cómo medir la masculinidad, cómo perseguir la masculinidad y cómo demostrar la masculinidad. Ya tú tomaste decisiones en cuanto a eso. Ahora la pregunta es, por haber tomado esas decisiones en cuanto a definición, medición, persecución y demostración, ¿acaso no puedes cambiar ese guión que puede estar pesando sobre tu vida? Entendamos, si el guión no encajaba, ¿qué hicimos? Comenzamos a dudar de nosotros mismos. Si el guión no encajaba, entonces trataste de probarte, trataste de ir más allá. O en algunos casos, si el guión no encajaba, muchos hombres tiraron la toalla y dijeron, ¿sabes qué? Esto de ser hombre es casi imposible. Recuerdo de niño, mi papá le encantaba ver deportes. Así que cuando era la serie de Venezuela, en Venezuela, cuando veían béisbol, ¿no? A diferencia de muchos países de América Latina, cuyo deporte fue el fútbol, la verdad es que en Venezuela el deporte rey era el béisbol. Y muchos se preguntan, ¿por qué? ¿Por qué Venezuela fue diferente a los demás países del continente? Realmente fue Venezuela y los países del Caribe. Por eso existe algo que se llama la Serie del Caribe. Y es por la influencia del petróleo, porque Estados Unidos es un deporte cuyo deporte número uno es el béisbol. Los campos petroleros que se hicieron en Venezuela fueron por empresas norteamericanas, todos lo sabemos, Chevron, Mobil, todas esas empresas mudaron muchos americanos a Venezuela. Y cuando construían los campos petroleros, detrás de los campos petroleros, entonces venían los campos de béisbol. Ahora, los americanos no tenían mucha gente con quien jugar porque el béisbol, a diferencia de otros deportes, es de equipos grandes, ¿no? Los que batean, los que están en la banca, y comenzaron a llamar a niños venezolanos para que jugaran con ellos. Les enseñaron el béisbol y ahí nació el béisbol en Venezuela como el deporte rey. Entonces, bueno, ese no es que el punto. El punto es que a mi papá le encantaba ver béisbol. Pero a mí me aburría profundamente. Es más, me preguntaba, ¿por qué la gente quiere saber quién es el mejor bateador? ¿Quién fue los scores que la gente lleva? Yo no entiendo. Yo veía a mis amigos hablando de esto. Y recuerdo una vez que mi papá me dijo, ¿pero por qué a ti no te gusta ver béisbol? Si a todos los hombres les encanta. Así que yo pensé, hey, ¿verdad? ¿Por qué no me gusta? Así que comencé a fingir que me gustaba. Y cuando mi papá estaba viendo béisbol, le preguntaba, ¿estás viendo béisbol? Y me sentaba al lado de él porque yo quería ser hombre. Pero ¿sabes qué? Ese guión no encajaba conmigo. Hoy lo digo con libertad, no encaja conmigo, no veo deportes. Me encanta hacer ejercicio, me cuido en mi alimentación, pero ver deportes no es para mí. Soy más intelectual, me gusta mucho la lectura, o sea, tengo otras aficiones. Ahora yo te hago una pregunta. ¿Hubo un guión que no encajó contigo y que tú trataste de que encajara? Cuando el guión no encaja con quien eres, comienza entonces una lucha interna. No solo es la lucha interna, sino que comienzas a sentirte inseguro acerca de, hey, realmente yo quiero ser hombre, pero ¿cómo lo soy? Pero muchas veces sientes esa sensación de que no das la talla. Y ante la presión hay dos caminos. O fingimos para encajar, o tiramos la toalla sobre nuestra hombría. Y lo que te enseñaron a admirar, terminó enseñándote fue a actuar, a fingir. Y por eso quiero que te analices a ti mismo, que te estudies qué guión te entregaron acerca de la hombría. Así que, ¿cómo decidimos qué significa ser hombre? ¿Cómo decidimos? ¿Cómo medimos? ¿Cómo definimos o cómo decidimos? ¿Cómo actuar? ¿Cómo sé que estoy actuando como un hombre?
¿Qué guión le entregaremos a nuestros hijos? Porque recuerda, esto tiene que ver con un legado. Así que hay un dilema en el hombre cristiano. Y si tú eres de aquellos que ama a Jesús, aquellos que tienen fe en Jesús, hay un dilema en ti, porque podemos ver a Jesús dulce, compasivo y quizá pasivo para algunas cosas. O vemos el Jesús de Apocalipsis. ¿Y sabes qué veo? Que muchos hombres prefieren al rey David. Sí, cuando piensan en hombría, no piensan en Jesús, piensan en el rey David. Vamos, un hombre que mató a gigantes, que peleó con ejércitos, que tenía una espada. Es más, cuando predicadores van a hablar acerca de hombría, no se refieren a Jesús como el hombre al que debemos imitar, sino a David. Sí, y muchos hombres dicen, hey, todos los personajes que están en la Biblia, me encanta David, el guerrero, el que pelea. O me gusta Jesús, pero al Jesús que veo en Apocalipsis. Apocalipsis 19:21, Juan escribe y dice, los demás fueron exterminados por la espada que salía de la boca del que montaba caballo. Vemos a un Jesús poderoso, vemos a un Jesús montando un caballo. Y todas las aves se hartaron de la carne de ellos, comieron su carne y vemos a un Jesús violento. Así que, ¿cómo definimos la hombría? La verdad es esta. La respuesta está en Jesús de Nazaret. Porque Jesús fue más duro que los clavos romanos y menos flexible que el acero. Y este es nuestro Jesús. Y esta es la manera en que hoy quiero que definamos la hombría. A través del león de Judá, que es el mismo Cordero de Dios. León y Cordero al mismo tiempo. Ahí encontramos la masculinidad perfecta. Y yo te invito que cuando pienses en masculinidad, tú pienses en Jesús. Y vamos, no quiero dejar a las mujeres fuera, porque ellas están atentas ahí. Yo quiero que cuando tú pienses en la verdadera masculinidad, pienses en Jesús. Y si tú eres soltera, cuando tú pienses en masculinidad, piensa en Jesús. Él llevó la masculinidad perfecta. Y vamos a Apocalipsis, porque Apocalipsis, esa revelación que tuvo Juan en la isla de Patmos, nos lo muestra muy claramente. Apocalipsis 5:5, Juan está llorando y le dice el ángel, deja de llorar. Mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Le hablaron de un león, pero mira lo que ocurre. Juan sigue escribiendo y dice, entonces vi, en medio de los 4 seres vivientes y de los ancianos, no vio a un león. Le dijeron, el león ha vencido, pero ¿qué vio él? Vi a un cordero que estaba de pie y parecía sido sacrificado. Sí, el león venció. Y lo que él ve es un cordero que parecía haber sido sacrificado. Y ahí vemos su naturaleza. Jesús es el león y es el cordero. Tiene la fuerza del león y tiene la sensibilidad del cordero. Así que este es el guión que Jesús nos entrega. ¿Por qué? Porque todos necesitamos un modelo al cual seguir. Así que, por muchas razones. Primero, porque puede que los modelos que yo haya seguido no son los correctos y me siento frustrado y tengo que inventar acerca de la masculinidad. ¿Recuerdan a mi abuelo? Sí, tuvo muchas mujeres, tuvo muchos hijos. Así que ese no es que el modelo. Mi papá, entonces, también siguió ese modelo. Pero ¿sabes qué? Yo soy un hombre que ama a Dios y no quiero vivir ese tipo de vida. Entonces, ¿cuál es el guión de Jesús?
La fuerza del león con la humildad del cordero. En otras palabras, es una fuerza bajo control. ¿Por qué? Porque fuerte no es el que domina. Fuerte no es el que controla a los que están a su alrededor. Fuerte es el que se controla a sí mismo. Fuerte es el que se domina, el que goza de dominio propio. Es más, Santiago dice, Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Así que la fuerza de Jesús no fue la violencia, fue el autocontrol. Y esto es poderoso, el autocontrol no es restricción, es libertad con dirección. Es que ahora tengo la libertad para vivir una vida plena. Así que si tu versión de hombría arruina relaciones, no es hombría. Es ruido si tú no te puedes controlar, si tú no puedes controlar tus impulsos sexuales, si tú no puedes controlar cuando hablas, si tú no puedes controlar cuando tienes que reparar algo dentro de tu hogar, cuando debes tener conversaciones difíciles, entonces tu versión de hombría está arruinando las relaciones y crea un ruido. Autocontrol es libertad con dirección. Y escucha, Jesús no nos hace iguales. En otras palabras, no es que yo voy a ser igual a la mujer. No es que yo voy a perder mi masculinidad para entonces hacerme más femenino. No, nos hace mejores. En otras palabras, me hace mejor. Produce la mejor versión de mí mismo. Y mira cómo lo describieron los hombres que lo conocieron. Piensa en Jesús en la cruz. Quiero que miremos a Jesús en la cruz. Dice Lucas, relatando lo que ocurrió. En Lucas 23, 35 al 37 dice, el pueblo estaba allí mirando. Entonces recuerdan que la sociedad tiene un guión acerca de lo que es hombría. Y vamos, que hay una sociedad entonces que ha distorsionado la hombría. Y esa sociedad también existió en los tiempos de Jesús. ¿Y qué le decían mientras estaba allí en la cruz? Le decían, a otro salvó, que se salve a sí mismo si es el Cristo de Dios, el escogido. Si eres rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Ese es el mensaje de esa gente. Ese es el mensaje de los que están allí. En otras palabras, se burlaron de él, sálvate a ti mismo, porque un rey real no se dejaría vencer. En otras palabras, ¿eres un rey real? Entonces demuéstralo. ¿Cómo medimos que eres rey real? ¿Cómo actuarías si fueras un rey real? No te dejarías vencer. Y hay algo muy poderoso que quiero que tomes en cuenta como hombre. La cruz redefine ganar. Así que, ¿cómo vamos a definir la hombría? La cruz redefine también nuestra hombría. La hombría no es salvarte a ti mismo, es entregar tu vida por amor. Y ahí es donde está la verdadera hombría. El verdadero hombre sirve, entrega y lo hace no porque sea débil, lo hace porque esa es su manera de amar. Así que yo quiero que entiendas, la guerra no es contra otros, es contra mi propio yo. Es contra mi propio yo y eso es lo que me muestra la cruz. Jesús dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Y qué es lo que voy a seguir? Su manera de sacrificar, su manera de amar. Cuando Pablo habla del matrimonio y habla del hombre y la mujer, habla acerca de Jesús entregando su vida por la iglesia. Y dice que así es la verdadera hombría. En la cruz, Jesús ganó la pelea que nadie vio. Esa sociedad que tenía distorsionada la masculinidad, cuando Él muere en la cruz,
No vio lo que estaba ganando. Y escucha, el mundo grita, sálvate. Y Jesús responde, te salvo, te estoy salvando. No me salvo porque te estoy salvando a ti. Si me salvo a mí mismo, porque Jesús tenía el poder de enviar una legión de ángeles para que vinieran. Vamos, Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cómo sé que puede enviar una legión de ángeles? Si tú lees su historia en los evangelios, Él puede tener una conversación directa con Moisés y con Elías. Pero no solo eso, cuando está en el monte, allá en el Getsemaní, ¿recuerdan? Antes de ir a la cruz dice que vinieron ángeles. No solo eso, cuando estuvo en el desierto dice que los ángeles, después de vencer la tentación, le servían. ¿Acaso esos mismos ángeles que le sirvieron en el desierto no podían venir con él a salvarle, a rescatarle de esa turba mientras querían crucificarle? Por supuesto. ¿Pero por qué no? Porque iban a arruinar el plan de salvación. Jesús se entregó a sí mismo por ti. Y esa es una hombría increíble. Su fuerza no fue la violencia, fue el autocontrol. Y ahí es donde está la fuerza de un hombre. Jesús rehusó salvarse a sí mismo. Al no salvarse a sí mismo, te salvó a ti. ¿Y saben qué hacemos cuando actuamos egoístamente? Rompemos con el autocontrol que Dios quiere para ti. Y escucha, la pornografía rompe el autocontrol. Y la próxima semana quiero hablar mucho más acerca de esto. Las adicciones rompen el autocontrol. Y nos han enseñado que un hombre fuma, bebe, ve pornografía, hace esto, aquello, porque es hombre. No, justo eso es lo que rompe, lo que Jesús viene a mostrarnos, el guión que Jesús viene a darnos. Vamos, para poder salvarte a ti, la fuerza de Jesús radicó en el autocontrol. Él pudo haber obtenido los reinos de este mundo cuando fue tentado por Satanás y le dijo, mira, todos los reinos del mundo te doy si sencillamente te arrodillas. No tienes que estar todo un día arrodillado delante de mí. Pero ¿por qué Jesús no cedió a la tentación del atajo? Por amor a ti. Por amor a ti. Su sangre tenía que ser derramada. Y me encanta lo que dice el hombre más sabio, porque Jesús lo manifestó. En Proverbios 16:32, Salomón dice, más vale ser paciente que valiente, más vale dominarse a sí mismo que conquistar ciudades. Y ¿saben qué? Muchos están pensando que lo más grande que pueden ser es conquistar ciudad, levantar grandes empresas, levantar grandes fortunas. Vamos, y no es que eso esté mal, pero fuerte no es el que domina, fuerte es el que se domina. Ahí está la verdadera fortaleza de un hombre. La guerra no es contra otros. Vamos, la guerra no es contra tus hijos, la guerra no es contra tu esposa, la guerra no es contra tu competencia. Es contra el yo. Sí. Por eso Pablo dijo, no más yo, ahora Cristo vive en mí. En otras palabras, Pablo está aceptando el guión de Cristo, fuerte como el león y compasivo como el cordero. La batalla del hombre no es probar poder, es negar el ego. El apóstol Pablo nos muestra la verdadera fuerza de Cristo, quien siendo Dios se hace hombre. Y nos dice, y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo. Y escucha, esto es muy importante. Dice, al manifestarse como hombre. ¿Cómo se manifiesta un hombre? ¿Cómo se muestra un hombre? Se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y eso requirió un gran dominio propio. Escucha, tú vas a dejar un legado como hombre.
Sí, vas a dejar un gran legado como hombre. Y quiero que entienda, a tus hijos y a tus hijas. A tus hijos, quiero que entiendan que no heredarán tus palabras, no heredarán los sermones que le diste, heredarán tu guión. Porque ellos no aprenden, ellos absorben. Así que la pregunta no es, ¿qué hombre quiero ser? Es, ¿qué guión quiero heredar? Heredarles, dejar a mis hijos. Criamos hijos con nuestro ejemplo y criamos hijas con nuestras expectativas. En otras palabras, la manera en que tratemos a nuestras esposas es la manera en que nuestras hijas esperarán o aspirarán que sus esposas las traten a ellas. La manera en que las tratamos a ellas es lo que ellas esperarán o anhelarán de un hombre en su vida o rechazarán por completo. Y el ejemplo que demos a nuestros hijos, aun cuando ellos lo rechacen, ¿sabes qué? A la larga terminarán imitándolo porque es un patrón. Así que no se trata del macho que grita, es más bien el hombre que se gobierna. Escucha, el Espíritu Santo quiere asistirte en esto porque no lo ganarás con tu fuerza. Y por eso no hablamos de fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad es un mito. El dominio propio es una realidad y solo se obtiene cuando tú recibes la asistencia del Espíritu Santo. Poder sin control es peligro. Control con amor es liderazgo. Piensa en un río. Un río puede ser una bendición para una comunidad. Un río puede ser una bendición para una ciudad. ¿Por qué? Porque le da agua o porque la gente se va a bañar en ese río o porque la gente va a disfrutar. Pero ¿qué ocurre cuando un río pierde el control? Ocurre una inundación. Igual es la vida de un hombre. Un hombre tiene poder, esa es la verdad. Un hombre tiene fuerza, esa es la verdad. Pero sin control, solo representa peligro. Tu fuerza se prueba cuando aún pudiendo imponerte, decides colocar el amor primero. Así que entiende, tu guión crea el estándar para tu hija. En otras palabras, lo que tu hija va a aspirar que sea un hombre lo está viendo primeramente en ti. Ella buscará un hombre que tenga el guión correcto si tú le mostraste el guión correcto. Un hombre que ha asumido el guión correcto no domina, honra, usa su poder para honrar. Y fuimos llamados a honrar. Así que enseña a tu hija que ella es digna de respeto. ¿Y cómo le enseñas que eso? Cuando tú respetas a su mamá, cuando tú la respetas a ella. Enseña a tu hijo que él está llamado a honrar, está llamado a respetar, porque Jesús, con todo su poder y deidad, eso fue lo que nos enseñó. Así que, ¿qué tal si comenzamos a adoptar el nuevo guión? El del león y el cordero. Ese nuevo guión donde encontramos que su fuerza está en su autocontrol y su poder estaba en poner a otros primero. Y comenzamos a vivir en ese guión. La medida de un hombre no está en la fuerza, está en el fruto. ¿Cuáles son los frutos que estás dando en tu vida? No, ¿cuántos dominas? ¿Cuántos te tienen miedo? No. ¿O cuántas veces has tirado la toalla? No. No es preguntarme, ¿me veo como un hombre? Sino, ¿estoy siendo mejor cada día? ¿Me parezco cada vez más a Jesús? Es tener a Jesús como nuestro modelo. Porque aún cuando te gusten las historias del rey David, la verdad es que David terminó como los paganos de su época, teniendo muchas mujeres, aunque Dios les había dicho que no era así, teniendo muchos hijos,
de diferentes mamás, aunque Dios les había dicho que no lo hicieran ellos, como reyes del pueblo de Israel. La última conversación que tiene con su hijo Salomón, ¿saben cuál es? Léanlo. Véngate de todos mis enemigos, que ninguno de ellos se vaya sin derramar su sangre, que no se mueran de manera natural. Véngate de mis enemigos. ¿Se parece eso a Jesús? ¿Se parece eso a un Dios de amor? Entonces, recuerda, no se trata de preguntarme, ¿me veo como un hombre? Sino, ¿estoy siendo mejor cada día? Pareciéndome más a Jesús. Así que entiende, ¿cuál es la verdadera batalla que fuiste llamado a pelear como hombre? Decirme no a mí mismo para poder decirles sí a los que me rodean. No tomar todos los privilegios para mí, porque yo soy el que traigo el dinero a la casa. No, todo el poder y la fuerza nos ha sido dada no para subyugar, abusar o dominar en nuestras casas. Nos ha sido dada para proteger al inocente, para cuidar al desvalido y servir a quienes están bajo nuestro cuidado. Jesús no te quita la hombría, te quita lo tóxico, que es diferente. Así que hay un nuevo guión para ti y para mí. El coraje de un león y la humildad de un cordero. Decir no a mí para decir sí a los demás. El mundo te vende una aparente masculinidad. Jesús te muestra propósito. Porque detrás del machismo, la verdad es que no hay propósito, hay egoísmo. Ser hombre como Jesús, firmeza sin orgullo, ternura sin debilidad. Decir no a mí para decir sí a los demás. Ahí empieza verdaderamente el hombre nuevo. Así que quiero hacerte algunas preguntas y vamos, no son retóricas. Quiero que durante esta semana tú pienses en ella. Piensa profundamente en ella. ¿Qué decía el guión de masculinidad que recibiste de niño? ¿Dónde se distorsionó? ¿Dónde te colocó un peso tan difícil de llevar? Segunda pregunta, ¿eres más como león o eres más como cordero? ¿Será que Dios te está llamando a juntarlos a los dos en una misma persona? Tercera pregunta, ¿cómo definirás la masculinidad para ti mismo? ¿Qué va a representar para ti de ahora en adelante la hombría? ¿Cómo la definirás? Y mujer, creo que estas tres preguntas también podrían ser para ti que crías un hijo. ¿Cómo definiremos la masculinidad dentro de nuestro entorno de familia? Me encantaría orar por ti. Señor, yo te pido por cada hombre, por cada mujer que está ahí frente a la pantalla, pero por sobre todo los hombres. Señor, que cada uno de nosotros piense en los guiones que nos fueron entregados, porque esos son los guiones que un día entregaremos, no solo a nuestros hijos, sino también a nuestras hijas. A nuestros hijos como un ejemplo, a nuestras hijas como expectativa. Guíanos, Señor. Y que no nos preguntemos si me estoy comportando como un hombre, sino si cada día estoy siendo mejor. Tú nos entregaste propósito, Señor, que combine en mi vida la fuerza de león para caminar en dominio propio y no dejarme arrastrar por mis adicciones, y la humildad del cordero para ser guiado por ti y por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. No olvides, la hombría no se demuestra aplastando, se revela sirviendo. León para proteger, cordero para rendirte delante de tu Dios. Que ese comience a ser el guión de tu verdadera hombría.
Nos vemos la próxima semana. Te aseguro que va a ser muy útil, práctico y relevante para tu vida. ¿Conoces las formas de contribuir financieramente? Ahora donar es más fácil. Ingresa a yosoyglobal.org, ve a la sección Dar, selecciona tu campus, ingresa tu aporte y haz clic en Donar. Gracias por conectarte junto a nosotros. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, suscríbete a nuestro canal de YouTube Global Online y comparte esta reunión con otros.